¿Quién son los globalistas y qué es el nuevo orden mundial? Esto ya lo he comentado, y tengo vídeos enteros sobre el asunto. Globalistas ahora somos todos los que creemos que los países deben estar abiertos a las influencias culturales, comerciales, de todo tipo. La globalización, como ya lo he contado, era una idea originalmente meramente comercial, financiera, de negocios, que se convirtió en, pues está muy bien, pero cuando las mercancías pueden pasar las fronteras, pues las ideas y las personas también, y entonces nos conocemos mejor y tenemos menos miedo del distinto, y cuando tenemos menos miedo del distinto, pues nos lo pasamos mejor todos. Acabamos con cosas como el racismo y las discriminaciones étnicas y culturales. Pero ahora, con la reaparición de los malditos nacionalismos, de los que vamos a hablar después, hoy mismo, y de los autoritarismos, de los nuevos autoritarismos, pues resulta que se vende a la gente la idea del aislacionismo, de ese nacionalismo exacerbado, de esa idea de que lo mío es mío y hay que encerrarnos en una burbuja y no salir porque afuera todos son malos y adentro todos somos buenos. Y entonces el que defiende las organizaciones multinacionales, las organizaciones internacionales, las acciones internacionales, por ejemplo, de apoyo en caso de desastres o de apoyo a refugiados en casos de guerra, etcétera, etcétera, somos los globalistas. Yo soy uno de ellos, por supuesto. El nuevo orden mundial es algo normal, es lo que quieras. Quien habló por primera vez del nuevo orden mundial fue una chiflada de la ultraderecha religiosa estadounidense que se llamaba Phyllis Schlafly, un personaje muy importante en el Partido Republicano durante muchos años. Y Phyllis Schlafly dijo que estaban creando un nuevo orden mundial y que no iban a permitir que los verdaderos republicanos ganaran elecciones. A ella, Ronald Reagan, le parecía un socialdemócrata, para ponerlo claro. Entonces ella inventó la idea del nuevo orden mundial y luego la han retomado todos los que hablan de que alguien está creando un nuevo orden mundial, generalmente dicen que está creando un nuevo orden mundial distinto a lo que a él le gusta. Si él es de derecha, cree que están creando un mundo socialista. Si es socialista, cree que están creando un mundo ultraneoliberal. Si no es ni socialista ni ultraneoliberal, cree que están creando un mundo en el que Bill Gates te controla por medio de un chip. Como si, primero que nada, el viejo orden mundial está funcionando bastante bien y además no es un orden. El viejo orden mundial no lo creó nadie. Esa idea de que puedes crear y diseñar un orden perfecto para todas las actividades humanas es un delirio que han tenido los reyes, es un delirio que han tenido los dictadores, es un delirio que ha tenido el marxismo en concreto, que pensaba que podía diseñarlo absolutamente todo con la planificación centralizada de la economía, y la planificación de la educación y la planificación de la vida social y la planificación del arte y la planificación de la cultura, y el desastre fue espectacular. Las sociedades han evolucionado como evolucionan las especies. Lo que va funcionando se va quedando y lo que no va funcionando se va abandonando, pero lo que tienes al final no es precisamente una sociedad ideal, tienes una sociedad funcional. Como tú tienes un cuerpo que no es ideal, tienes un cuerpo funcional, pero tienes un apéndice y tienes un peritoneo que no está diseñado para resistir ciertas cosas y hernias con facilidad, y tienes una columna vertebral que no se ha adaptado todavía a andar bipedalmente y tienes problemas de ese tipo. Hay estudios enteros sobre los errores de la evolución o las burradas de la evolución que cargamos nosotros mismos como seres humanos, pero que nos van diciendo pues que la evolución lo que hace es que sobrevivas, pero no te convierte en lo más perfecto del universo. Y lo mismo ha pasado con las sociedades. Las leyes se van creando según la necesidad del momento y se van encajando en las anteriores, y a veces el monstruo de Frankenstein que queda es aterrador y a veces hay que meter mano con mayor intensidad, pero no hay un viejo orden mundial cuidadosamente diseñado, y no creo que nadie pueda diseñar uno perfectamente nuevo. Es una ilusión. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.